Satoshi maniáticos del cripto. Bienvenidos a una nueva edición de Satoshi Manía Cripto, donde no solo analizamos el mercado. Lo vivimos desde las trincheras de la vida. Mientras los imperios se tambalean, Bitcoin permanece como testigo silencioso del cambio. Hoy nos sumergimos en un mercado que está dejando caer sus máscaras. Y solo los despiertos sabrán aprovechar lo que viene. La relación entre el sector cripto y las políticas gubernamentales siempre ha sido un tema clave, y este momento no es la excepción. Con figuras como Donald Trump mostrando una postura más favorable hacia las criptomonedas, los exchanges como Deribit están tomando nota, apuntando a un mercado estadounidense que, a pesar de las incertidumbres regulatorias, parece ofrecer oportunidades. Este enfoque abre un abanico de posibilidades para las empresas cripto, pero también destaca la complejidad de navegar entre el apoyo institucional y las decisiones políticas locales, como la reciente negativa de la gobernadora de Arizona al proyecto de ley sobre reservas en Bitcoin. De todos modos, el avance de Ethereum bajo Vitalik Buterin hacia una red más eficiente y escalable es una clara señal de que el ecosistema cripto sigue madurando, mientras que la inversión institucional en minería muestra que las grandes apuestas están aquí para quedarse. Noticias clave del ecosistema cripto, comentadas en vivo. Deribit estudia expandirse en Estados Unidos bajo una administración Trump pro-cripto. Esta es una señal clarísima del viento que sopla. Si Deribit, una de las plataformas más importantes de derivados cripto, quiere pisar suelo estadounidense, es porque huele a apertura regulatoria. Ya vimos lo que ocurrió en 2017. Cuando las puertas se abren, las instituciones entran como toros. Si esta tendencia se confirma, podríamos ver un resurgimiento brutal de la liquidez y los derivados en territorio gringo. Y eso, amigos, puede ser el combustible para la siguiente ola alcista. Vitalik Buterin quiere hacer Ethereum tan simple como Bitcoin en 5 años y, lo dijo. Vitalik quiere que Ethereum deje de ser ese monstruo complicado para los desarrolladores y usuarios, y se convierta en algo más limpio, más robusto. Y esto no es poca cosa. Porque si Ethereum logra simplificarse y volverse tan accesible como Bitcoin, podríamos estar frente a un nuevo renacimiento del ecosistema DeFi y de las altcoins. ¿Será coincidencia que justo ahora estén empujando esto? ¿O será que están viendo venir una nueva ola institucional? La gobernadora de Arizona veta el proyecto para que Bitcoin forme parte de las reservas estatales. Ajá. Aquí también hay que leer entre líneas. Aunque el veto puede parecer un paso atrás, en realidad es una señal de que el tema ya está sobre la mesa de los gobiernos locales. Ya no estamos en los márgenes. Estamos en el centro del debate económico y político. Y por más que intenten frenarlo, Bitcoin está forzando conversaciones que antes eran impensables. Esto es como el rechazo de un primer amor. Duele, pero sabes que el interés estaba ahí. Y volverán. Inversiones institucionales en minería de Bitcoin aumentan con clima favorable en Estados Unidos. Y ahora lo más jugoso, los grandes están apostando por la minería. ¿Por qué? Porque ven claridad en la regulación futura, y saben que si Estados Unidos abre las puertas a la industria minera, eso cambia el juego. Los datos no mienten, los flujos de capital están entrando, y no para especular, sino para quedarse y construir. Esto confirma una intuición que ya veníamos sintiendo. Bitcoin se está institucionalizando, no como un juguete financiero, sino como una infraestructura estratégica de poder. Análisis técnico. BTC, ETH, SOL, XRP, Bitcoin $95.067, rango intradía, 93.580, 95.279, soporte, 90.000, resistencia, 100.000. Ese muro de los 100.000 es el dragón a vencer. Si lo rompe, el mercado entra en fase de euforia. Ethereum, 1821,86, rango intradía, 1754.837, soporte, 1700, resistencia, 1900. Si BTC lidera, ETH acompaña, y con estilo. Solana, 147,39, rango intradía, 145,68, 149,56, soporte, 140, resistencia, 155. XRP, 2,29, rango intradía,
2,26, 2,31 soporte, 2,20 resistencia, 2,40. Estamos entrando en una fase crucial del ciclo. Las instituciones se están posicionando, los políticos están dejando caer sus máscaras, y los gigantes como Vitalik ya están preparando la siguiente gran evolución. Así como algunos ven la expansión de Deribit a Estados Unidos como un indicador positivo, otros se enfrentan a los desafíos locales que reflejan la lucha por una regulación coherente y efectiva. Sin embargo, con la tecnología de Ethereum avanzando a pasos agigantados y las inversiones institucionales apuntando al futuro de la minería, estamos presenciando cómo las criptomonedas se asientan más firmemente en la estructura económica global. Aunque el camino no siempre es sencillo, este panorama demuestra que las fuerzas en juego son implacables, y el criptoespacio, desde sus cimientos hasta sus cielos más altos, sigue siendo un terreno fértil para la innovación. Nos encontramos en un momento clave, con grandes movimientos por venir. Desde las profundidades del criptoespacio, esto está solo comenzando. Hay quienes ven coincidencias. Nosotros vemos señales, porque cuando el pasado empieza a repetirse con tanto detalle, no es magia. Es estructura de mercado. Y lo que está ocurriendo ahora, familia, es demasiado similar a aquel estallido que lo cambió todo. Así que, si sientes esa vibración en el ambiente, es porque el momento se acerca, desde las profundidades del criptoespacio. Esto fue Satoshi Manía Crypto. Aquí no se espera al milagro, se estudia el patrón. Aquí no seguimos al sistema, lo analizamos con visión y coraje. Si te ha gustado, dale a me gusta, activa la campana para no perderte nada y saves. Nosotros tenemos bloques, tenemos memoria, y tenemos convicción. Nos vemos en la próxima batalla, desde la resistencia cripto y más allá. Mantente alerta, mantente libre, y mantente despierto.